Saludar a todos. Bueno, la Organización Regional Indígena del Departamento de Casanare, ORIC, es la organización que abarca los 10 pueblos indígenas que habitan el Departamento de Casanare. En estos momentos nos encontramos reunidos con la Secretaría de Educación Departamental con el ánimo de llegar a unos acuerdos que corresponden pues al tema de educación de los pueblos indígenas. Es importante resaltar que los pueblos indígenas tienen los proyectos educativos comunitarios que son distintos a los proyectos educativos institucionales. Entonces, en ese orden de ideas, lo que planteamos y lo que hemos venido posesionando a nivel departamental es que las poblaciones indígenas, por ser pueblos diferentes al resto de la sociedad, con unas culturas diferentes, con un idioma diferente, con una misión diferente, con creencias diferentes y usos y costumbres distintos, entonces corresponde también a un proyecto educativo distinto al resto de la sociedad. En ese orden de idea pues hemos planteado de que la Secretaría debe garantizar el desarrollo de esos proyectos educativos comunitarios para que los pueblos puedan planificar dentro de esos proyectos cuál es la visión, qué es lo que quieren con sus pueblos. Hay que resaltar que son 10 pueblos distintos, 10 idiomas distintos, 10 conocimientos distintos del mundo como tal. ¿En qué sectores se encuentran esos 10 espacios para esta gente que es indígena y que pues tiene sus comunidades en diferentes sectores? ¿Dónde se encuentran principalmente? En Orocué hay 8 resguardos indígenas, del pueblo Sáliva hay 2.196 personas. En Sácama, Atocorozal, Las Salinas, se encuentra el resguardo de Chaparral Barro Negro, donde también hay un pueblo, el pueblo Uva, con aproximadamente 690 personas. En Atocorozal y Padiariporo se encuentra el resguardo de Cañamuchuelo, donde hay 10 pueblos indígenas distintos. Es uno de los resguardos más diversos del país en cuanto a comunidades, a pueblos indígenas. ¿Tienen su propio lenguaje de comunicación? Exactamente, son 10 maneras de ver las cosas, de ver el mundo, son 10 idiomas distintos, es un poco complicado la comunicación, sin embargo hemos aprendido pues, medio dominar el español y a través del español no podemos comunicar entre nosotros y con las instituciones. ¿Cuáles son esos conceptos importantes que ustedes planean ante los institutos correspondientes y cuál ha sido la respuesta de las instituciones a las súplicas o a las opiniones de ustedes? Nosotros de la Constitución del 91 nos hemos ganado unos derechos constitucionales que corresponden a la diversidad de pueblos étnicos en Colombia, pero también corresponde a una jurisdicción especial indígena, en donde la Constitución por ley nos da la garantía de que los pueblos indígenas son los que deben planificar su propio destino de acuerdo a sus usos y costumbres. En ese orden de idea también tenemos el derecho a la consulta, que se nos debe consultar todo lo que tiene que ver y relación con los pueblos indígenas, se nos debe consultar, es decir, que las cosas no son de manera general para toda la población indígena, sino que tiene que haber un enfoque diferencial indígena. Por eso es que estamos planteando nosotros a la Secretaría de Educación que se debe garantizar por lo menos los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Pero también hay necesidad en las comunidades de infraestructuras que corresponden a unas obligaciones y competencias de las entidades territoriales y a nivel nacional que se deben hacer coordinación para suplir la misma. Entonces, digamos que eso es como la posición que hemos venido teniendo y digamos que no es una solicitud, una exigencia de unos derechos constitucionales ganados en la Constitución. ¿De qué forma? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas que están representando las instituciones el día de hoy? Hasta la presente estamos en debate, no hemos llegado a ninguna conclusión, estamos en debate con el ánimo también de hacer entender a las instituciones de que ellos tienen una responsabilidad con toda la población del departamento de Casanare, incluyendo a nosotros como población indígena, y que los recursos pues, que ellos manejan no son de ellos, son de la sociedad, por el cual ellos tienen esa obligación de hacer llegar esos recursos hasta los rincones más lejanos del departamento de Casanare, que no se quede solamente en los cascos urbanos, que en la parte rural también hay necesidades. En cuanto a temas de convivencia en los diferentes sectores donde se encuentran estas comunidades indígenas, el tema de la convivencia, ¿cómo estamos en cuanto al tema de grupos armados? ¿Hay grupos armados en los diferentes sectores que de pronto puedan atentar, causar violencia entre las comunidades indígenas?
Nosotros hemos mantenido una política como comunidad indígena que no permitimos el ingreso de ningún grupo armado ilegal o ilegal. Se tiene que conversar con nosotros para el ingreso, precisamente para evitar que nuestros comuneros se vean, pues, se vean llamados a pertenecer a algunos de los grupos. Nosotros somos del decir de que independientemente sea legal o ilegal, los grupos las armas están hechas para matar y nosotros peleamos por la política de vida, por eso decimos que con nosotros los indígenas cuenten para un proyecto de vida, no para un proyecto de guerra. Por eso hemos luchado tanto para que los pueblos indígenas no sean reclutados ni para un bando ni para el otro. Entonces, digamos que nos mantenemos ahí en la neutralidad en esta sociedad tan complicada que es y que no ha sido fácil porque para el campesino que está muchas veces indefenso, tiene que dar un plato de comida porque lo obligan, entonces ya lo tildan de que es colaborador de un grupo o del otro. Entonces es muy complejo en este país poder estar en paz y pues consideramos que el gobierno debe planificar dentro de los planes de desarrollo departamentales, municipales y nacionales la gente del campo requiere más seguridad, también requiere más garantía para la producción del mismo campo. Entonces digamos que en eso como que hemos venido planteando nosotros, me imagino, me imagino que algunos campesinos también plantean esas garantías, esa mínima garantía que debemos tener como sociedad que estamos alejadas de los cascos urbanos. Bueno, ¿y ustedes han sufrido de pronto agresiones por mantener sus leyes al margen de la palabra por parte de los grupos armados? ¿Han llegado de pronto a ocasionar discordias por ustedes no querer pertenecer o cómo se han visto con ese tema? En ese tema hemos tenido que hacer diálogo para dar a entender que no queremos ser parte de esa guerra, que miramos que es una guerra absurda, matando entre nosotros los pobres, matando, porque prácticamente se resultan matando son los pobres que no se conocen por ricos que sí se conocen, que están en desacuerdo. Entonces creemos que una guerra absurda, que si fuera a pelear por defender la soberanía del país, que contara con nosotros. Pero esto es una guerra absurda de matarnos entre los pobres, entre los colombianos de allá, que no tenemos oportunidad de la educación, matarnos entre nosotros. Pensamos que no hay necesidad de eso, no hay necesidad de eso. En cuanto a las condiciones de salud y de alimentación de las comunidades indígenas, ¿cómo estamos en estadísticas, índices? ¿Todo está bien? ¿Hay problemas en estas cuestiones? Inafortunadamente, hay cultivos que ya no, los nutrientes de la tierra ya no son suficientes para mantener los cultivos, que se nos ve obligado a utilizar algunos abonos que en el mercado están supremamente costosos. Entonces yo creo que el departamento o el país debería pensar en producir esos insumos básicos que necesita un agricultor. Entonces nosotros, digamos, en el tema de los cultivos, muchas veces nos hemos afectado porque no tenemos suficiente abono para cultivar en parte no inundable y nos toca pues aprovechar los espacios donde queda en el verano que no se inunda, pero en el invierno llega el agua y muchas veces acaba los cultivos y a veces acaba hasta con la semilla. Tenemos esa pequeña dificultad algunas comunidades indígenas que son productoras. Hay algunas comunidades indígenas que no es de la cultura de producir, que su visión de vida es otra, es distinta. Entonces, en esa diversidad de tantas culturas en las organizaciones indígenas es donde estamos analizando aquí cómo hacemos para implementar una nueva educación de cultivo para la sociedad que por lo menos produzca lo que consume. Y en cuanto a condiciones de salud, ¿cómo vemos a nuestros pueblos indígenas? ¿Estamos bien de salud? ¿Hay deficiencias en el tema de la salud? El tema de la salud para nosotros es bastante complejo en el sentido de que el sistema de salud a nivel nacional es un sistema más mercantilista, diría yo. Digamos que como que muchas veces las entidades prestadoras de servicio, o la EPS o la IPS, pues ellos van de acuerdo a lo que le pagan o lo que le pagan por atender a un paciente, pero se nos olvida que tenemos paciente allá lejano y que de pronto no le pagan lo mismo, entonces la atención no va a ser la misma. Definitivamente en Colombia tenemos un sistema de salud, diría yo, que es muy crítico, que debería pensarse en reformular ese sistema de salud que sea más preventivo para aquella sociedad distante. Lo otro,
el tema de traslado de los pacientes. En el departamento de Casanare estamos nosotros las comunidades indígenas, pero también hay campesinos que nos cuesta salir de allá para sacar un paciente. Entonces, por lo menos el recuerdo de Cañomochuelo, para llegar a Yopal tiene que salir, llegar a Arauca y ingresar a Yopal. Y en ese orden de idea, el departamento de Arauca, pues más que todo lo conocen por el conflicto armado interno que hay entre, bueno, entre Fuerzas Armadas, y eso también nos afecta a nosotros, porque muchas veces hay paro de 4 o 5 días y son, digamos, complicaciones para nosotros en el tema de la medicina. Y lo que planteamos en la parte de salud es empezar a fortalecer los propios conocimientos de nosotros, curar la enfermedad que conocemos. Aquí el dilema es con la enfermedad que no conocemos, que hay que acudir pues, a la medicina del común y corriente. Entonces, en esa medicina del común y corriente es donde estamos un poco complicados, porque se sabe que las garantías son muy mínimas.